Buenos días, compañeras y compañeros de la corporación, autoridades, amigas, amigos, vecinos y vecinas. En primer lugar, me gustaría hacer un agradecimiento a nuestros militantes, a nuestros simpatizantes y, cómo no, también a nuestros votantes con su participación en las pasadas elecciones y, sobre todo, por la confianza depositada en el proyecto que representa nuestra organización. Esquerra Unida de Silla vuelve a formar parte de la corporación, en la que pretendemos seguir trabajando con la misma coherencia y con el mismo compromiso. Desde aquí, una vez más, os quiero agradecer vuestra dedicación y vuestra confianza, porque sois muchos los que habéis trabajado durante esta campaña, muchos también los que habéis dormido poco y os subíais a esas escaleras para colgar todas nuestras pancartas. Y de esta manera también salíamos a la calle con nuestras manos a buzonear nuestro municipio para que nuestro mensaje llegase a todas nuestras casas de nuestros vecinos y vecinas. En segundo lugar, también creo que es importante hoy recordar que hace 8 años, en mi primera investidura, hacíamos referencia a todas las personas que no dudaron, tras la terrible experiencia vivida en los campos de exterminio nazis y españoles, en seguir luchando desde la clandestinidad y en las filas, la mayoría de ellos, del Partido Comunista de España por la libertad. Un hecho que forma parte del ADN de nuestra organización. Y hoy creo sinceramente que el mejor homenaje que les podemos decir y hacer es decir, bien alto y con orgullo, que la extrema derecha no estará representada en nuestras instituciones. La extrema derecha ha salido de nuestro ayuntamiento. Y en tercer lugar, creo que también hay que poner en valor y recordar la investidura que hacíamos hace 4 años. Un tiempo definido por conceptos sencillos como pluralidad, consenso y progresismo, que se imponía sobre la lógica muchas veces de la propia matemática. Hoy, por desgracia, si hubiese seguido ese espíritu de hace 4 años, quizás podríamos haber tenido una investidura con 14 apoyos en vez de los 12 obtenidos. Por desgracia, hoy se ha impuesto, una vez más, un criterio como es el de la lógica matemática. Una investidura en la que Esquerra Unida se presenta con una mochila cargada de compromisos adquiridos en el cuatripartito que hemos participado, donde las personas de nuestro pueblo han sido y serán el centro de nuestras políticas y nunca ciudadanos al servicio de la política. Por eso, desde Esquerra Unida nos comprometemos a trabajar para que Silla continúe con la senda de la transformación y el cambio que nos ha caracterizado estos 4 años. Porque, compañeros y compañeras, muchas cosas hay que cambiar y muchas más que mejorar. Tenemos un largo futuro por delante y, sobre todo, mucho trabajo, ilusión y esperanza para recuperar la pluralidad, el consenso y el progresismo. Muchas gracias a todas y todos.